Hoy hemos estado atentos a uno de los momentos más importantes en Estados Unidos, la entrevista que ha entregado Marco Rubio en medios de los Estados Unidos. Es fundamental para entender por qué ahí está Delcy Rodríguez en conversaciones con la administración de Donald Trump y por qué no es María Corina Machado. NBC News ha realizado esta entrevista y vamos a empezar a escuchar algunos de los apartes que ya nos llegan por las agencias y que ya están retomando todos los comunicadores en las redes sociales sobre el papel de Delcy Rodríguez y los problemas que se tienen cuando estaba Maduro, que aún tienen que ser resueltos, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, aún tienen que ser resueltos. Escuchemos esta información de último minuto que está llegando ya directamente para nosotros, para los televidentes de NTN 24 y de uno de los medios más escuchados, NBC News. Esta es CBS News. Seamos honestos aquí, en lo que estamos enfocados ahora es resolver todos los problemas. Cuando Maduro estaba ahí, seguimos teniendo esos problemas y deben ser abordados. Debemos darle la oportunidad a la gente para abordar esos desafíos y esos problemas. Hasta que los aborden, seguirán enfrentando esta cuarentena petrolera, seguirán enfrentando presión de los Estados Unidos, seguiremos apuntando contra narcolanchas. Si van hacia los Estados Unidos, seguiremos incautando botes que son sancionados con órdenes petroleras, seguiremos haciéndolo y potencialmente otras cosas hasta que las cosas que necesitamos sean resueltas, porque definitivamente, más allá del mercado, de cosas que nos importan, pero lo que más nos importa es la seguridad, prosperidad de los Estados Unidos y es en lo que nos vamos a enfocar en primer lugar aquí y es de lo que se trata estos cambios que debemos ver. NBC News entrevistando a Marco Rubio, hablando de por qué están negociando con Delcy Rodríguez, están trabajando con Delcy Rodríguez. Y la pregunta específica sobre María Corina Machado. Y preguntamos por María Corina Machado porque María Corina Machado es quien representa finalmente a través de Edmundo González, el presidente que eligieron los venezolanos, la legitimidad de un proceso democrático y de un proceso en el que han creído millones y millones de venezolanos que arrasaron en las urnas y que mostraron en campaña la magnitud de lo masivo del mensaje de precisamente la líder María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Entonces la periodista de NBC News le pregunta a Marco Rubio, ¿por qué ahora ustedes se niegan a trabajar con María Corina Machado? Y aquí está la respuesta que da el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué la administración se opone a trabajar con la líder de oposición, María Corina Machado? Ella es la Premio Nobel de Paz. Por supuesto, también su coalición tiene el apoyo del 70% de los venezolanos. ¿Por qué no trabajar con ella? Bueno, un par de cosas. María Corina Machado es fantástica, es alguien a quien conozco por mucho tiempo. Todo el movimiento, estamos lidiando con la realidad inmediata y es que, infortunadamente y tristemente, la vasta mayoría de la oposición no está presente ya dentro de Venezuela. Tenemos cosas que deben ser resueltas en el corto plazo, inmediatamente. Deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todas estas cosas son grandiosas y queremos verlo. He trabajado por eso en 15 años a un nivel personal en el Senado y ahora como consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Son cosas que me importan, pero estamos hablando de lo que pasará en las próximas 2-3 semanas, 2-3 meses y que esté dentro de nuestros intereses nacionales. Entonces esperamos ver más cumplimiento y cooperación. Con Nicolás Maduro no se podía conseguir un acuerdo. Lorenza Le. Cuando usted escucha hablar a Marco Rubio decir que María Corina Machado es todo el movimiento, que ha trabajado con ella 15 años, que la respeta mucho, pero que están pensando en las primeras 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, y esto lo están haciendo con Delcy Rodríguez, ¿usted cómo lo analiza, cómo lo interpreta? Y para el pueblo de Venezuela también, ¿qué significa que Delcy Rodríguez haga comparecencias y esté con Vladimir Padrino, quien también acaba de enviar ahora otra comunicación a través de la televisión estatal? Ya lo pondremos, y con Diosdado Cabello, considerado también quien era el ejecutor de todo este plan del tuntún, de las torturas, de las amenazas a la gente, de los peores crímenes de lesa humanidad.
Entonces, ¿cómo interpretar esto, Loren? ¿Cómo verlo con calma en medio de esa felicidad contenida de los venezolanos? Dice Estados Unidos, ya es libre Venezuela, pero Venezuela todavía no es libre. La gente está en la casa angustiada sin saber qué va a pasar. ¿Cómo interpreta estas palabras de Marco Rubio, el secretario de Estado? Bueno, varias cosas. Por un lado, él está siendo honesto. Eso no quiere decir, ¿sabes? Más allá de temas éticos o morales, está siendo honesto. Y nosotros tenemos que entender que aquí cada quien juega bajo también sus intereses. Estados Unidos y el gobierno de Trump tiene unos intereses particulares. En algunos coinciden con nuestros intereses como población venezolana, en otros quizás no tanto. Y nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades en donde esos intereses se alinean y avanzar. Nosotros, por eso lo decía, el liderazgo político venezolano tiene que, no puede depender exclusivamente de un Marcos Rubio o de cualquier otro aliado internacional. No, no, eso es un error estratégico. El liderazgo político venezolano tiene que confiar en su gente, más allá de cualquier apoyo y alianzas que tengan. Por eso yo insistí en esta entrevista en la importancia de que los venezolanos estemos movilizados, estemos activos, de que María Corina dé también las instrucciones, pero nosotros tampoco quedarnos de brazos cruzados, sino las distintas estructuras y organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado por la democracia venezolana, estemos ahorita más activos que nunca. ¿De qué forma? Colocando presión ahora sobre un Diosdado Cabello, Padrino López y Delcy Rodríguez. Una de las cosas que creo que tenemos que lograr en el corto tiempo es la liberación inmediata de presos políticos. Creo que eso es lo que deberíamos enfocarnos todos los venezolanos, es en lograr, uno, la liberación de todos los presos políticos y dos, el retorno de los exiliados. Y que los liderazgos políticos opositores puedan estar dentro del territorio venezolano. Marcos Rubio lo dijo. El problema es que el 90% de la oposición está fuera del país porque lo han expulsado. Nosotros tenemos que regresar. Ese es nuestro trabajo ahorita a nivel táctico. Nuestro objetivo táctico es poder lograr la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Yo creo que el tema de Estados Unidos hay que, hay que llevarlo con madurez, sin ilusiones, celebrar los hechos puntuales como los de ayer, pero nuestras esperanzas y expectativas deben estar puestas solo en nosotros mismos, como ciudadanía organizada, aprovechando, repito, las oportunidades que se dan donde los intereses de gobiernos y de fuerzas políticas internacionales se alinean con los nuestros. Pero al final, esto es un trabajo de los venezolanos. Lo que pasó ayer no fue de la nada, fue el resultado del trabajo de años, pero de años, eh, mostrando lo que pasaba en Venezuela y visibilizando los vínculos del régimen con el narcotráfico. Una de las razones, una de las razones por las cuales Santos me entrega a Maduro era porque desde esa época nosotros hablábamos de la relación de los carteles narcoguerrilleros colombianos con el régimen venezolano y sus operaciones en Venezuela. Y esto no le convenía a Santos que esta información se diera en medio del acuerdo de paz. Es decir, lo de ayer sí fue una operación de Estados Unidos, pero fue el logro también, el resultado del esfuerzo de muchas personas que durante años se han arriesgado, incluso pagando con vida y cárcel, eh, para que el mundo viera y reconociera bien la estructura criminal que está en Venezuela. Este trabajo ayer dio un resultado, pero todavía falta más, falta más. Y aquí en Europa es un trabajo grande que hay que hacer, sobre todo cuando Europa se convierte en uno de los principales centros de lavado de activos de la estructura chavista y que además Delcy y todo su grupo ha buscado siempre oxígeno aquí en Europa. Entonces,
mi llamado es a los venezolanos que Sí, sí. entiendan, uno, que en la internacional hay intereses y coinciden a veces y otras no, y que solo dependerá de nosotros seguir avanzando.